Buenas tardes, mi nombre es Angélica Delgado y yo les voy a hablar sobre las generalidades del conductismo. Esta teoría del conductismo surge con John Watson, quien sostenía que la conducta se puede estudiar mediante procedimientos experimentados, considerando que el entorno es un conjunto de estímulos y respuestas. Como ya dijimos, considerando que es un conjunto de estímulos y respuestas. También este conductismo, que es una corriente psicológica, se basa en la premisa de que todo estímulo es seguido de una respuesta como resultado de la interacción del individuo con el medio ambiente. Aquí vamos a ver los conceptos básicos del conductismo. Estos conceptos básicos del conductismo son los estímulos, que este término se refiere a cualquier señal, información o evento que se produzca mediante la reacción, o sea, de la respuesta. Y la respuesta es cualquier conducta de un organismo que surge a cambio de la reacción de un estímulo. Entonces van cogidas de la mano. Los conductistas sostienen que la psicología debería ser una ciencia práctica, orientada a la predicción y control de la conducta. Watson deseaba que la psicología se manejara exclusivamente con variables objetivas y manipulables, lo que permitiría controlar la conducta de todo organismo, incluyendo al hombre. Tenemos postulados del conductismo. En los postulados del conductismo tenemos que el objeto de la psicología debe ser observable, a semejanza de la ciencia que estudia exclusivamente los datos empíricos. También, para Watson, el hombre tiene una personalidad que es producto de un sistema de hábitos adquiridos, negando cualquier clase de carácter o facultad innata. Entonces, en los estados de conciencia o mentales no pueden ser considerables como objetos de estudio científicos porque no poseen las características objetivas necesarias. Ahora vamos a hablar de un condicionamiento clásico. Este condicionamiento clásico es un tipo de aprendizaje que tuvo gran importancia en el conductismo en el siglo XIX, siendo su mayor exponente el filósofo ruso Ivan Pavlov junto a John Watson. El condicionamiento clásico es un proceso de aprendizaje que se produce a través de asociaciones entre un estímulo ambiental y un estímulo neutro. Más adelante veremos sobre lo que es un estímulo ambiental y un estímulo neutro, pero lo veremos que es en la siguiente diapositiva, lo veremos aquí. El condicionamiento clásico también se detalla que es la asociación entre estímulos y respuestas. De esta forma vamos a saber que si planteamos los estímulos adecuados vamos a obtener una respuesta adecuada, que es lo que vamos a ver en este ejemplo. Dice que en el condicionamiento clásico que vamos a ver los perros de Pavlov, que fue como se llamó esto de aquí, porque dice que Iván se dio cuenta que mientras realizaba experimentos sobre secreción de salivación de los perros, se dio cuenta de que los animales, o sea que los perros salivaban de forma anticipada cuando veían o olían la comida, o incluso cuando veían al que estaba encargado de darles de comer. Entonces posteriormente consiguió que los perros salivaran al oír un sonido, ya sea de un metrónomo, de una campana, de un timbre o de una luz, por asociar estos estímulos con la presencia de la comida. En este ejemplo vamos a ver que los asoció con la campana, y tenemos en cuenta que antes del condicionamiento había un estímulo incondicionado, que es la comida, y una respuesta incondicionada, que es el perro. Ahí tenemos un estímulo incondicionado, que es la campana, y que el perro está sin una respuesta, porque no hay un estímulo condicionado aún. Entonces, durante el condicionado. Ahora bien, para entender cómo funciona el condicionamiento clásico, primero hay que saber qué estímulos actúan en él, o cuáles son los estímulos que trabajan en él. En este caso, un estímulo incondicionado, como vemos aquí, es el plato de la comida. Esto quiere decir que no requiere de un aprendizaje para tener una respuesta condicionada o para provocar una respuesta. El estímulo incondicionado provoca una respuesta incondicionada. En el caso de los perros, la comida es la que causa la salivación de forma espontánea. Entonces nosotros nos damos cuenta
que al momento en que nosotros les vamos a dar de comer a nuestras mascotas y que ya los perros huelen y ven la comida, van a causar una salivación espontánea, o sea que va a ser una salivación ahí, en directo, ¿verdad? Entonces, si se empareja repetidamente el estímulo incondicionado, que es la comida, con un estímulo neutro, como les dije antes, que veamos un estímulo incondicionado y un estímulo neutro, el estímulo neutro en este caso va a ser la campana. Dijimos que si se empareja, el estímulo neutro acabará produciendo la respuesta incondicionada, como vemos aquí, la respuesta incondicionada, el estímulo neutro. Ahora, el estímulo neutro acabará produciendo una respuesta incondicionada que es salivar, sin necesidad de que esté también presente el estímulo incondicionado, que es la comida, como vemos aquí, después del condicionamiento. Ahí vemos un estímulo condicionado y vemos una respuesta incondicionada. Esto quiere decir que se plantearon los estímulos adecuados para obtener una respuesta adecuada. Ahora, tenemos las características del condicionamiento clásico, que es el aprendizaje asociativo, que otra de las características es que si dos estímulos ocurren al mismo tiempo y de forma recurrente, se asociará uno con el otro, creando inconscientemente un reflejo condicionado. Implica respuestas automáticas o reflejas, y fue una de las grandes bases del conductismo en cuanto al condicionamiento clásico. Entre los autores tenemos a Iván Pavlov, que fue un filósofo ruso, y este fue el mayor exponente. Tenemos a Edwin Wittemer, que desarrolló la teoría de los estímulos condicionados, a Wolfson, a Snarkin, que estudiaron las glándulas salivales en los animales, y a Brown y Jenkins, que estudiaron las asociaciones entre un estímulo y otro. De todo esto es acerca sobre el condicionamiento clásico. Ahora veremos el aprendizaje vicario. El aprendizaje vicario el aprendizaje vicario lo introdujo por primera vez el psicólogo Albert Bandura en su teoría del aprendizaje social en 1977. El aprendizaje vicario y el aprendizaje social vienen cogidos de la mano, por decirlo así. Okay. El aprendizaje vicario es aquel aprendizaje mediante el que se producen diferentes comportamientos no propios en el sujeto, el cual los toma como suyos como consecuencia de la observación, imitación y o admiración. Esto fácilmente podemos ver esto en los niños, por decirlo así. Bueno, no tanto en los niños, sino que ya en una persona mayor que siente la admiración de otra persona y su comportamiento no va a ser propio de él, sino que va a ser de acuerdo al comportamiento de la persona que admira. En la teoría del aprendizaje social, explica cómo los organismos aprendían conductas en función de los premios o castigos que conlleven siendo los más utilizados, aquellos cuyos resultados eran más beneficiosos. Entonces, este aprendizaje social sí lo vamos a ver, lo vemos mayormente en las casas con los padres y los niños, ¿verdad? Por decir, si un niño se porta mal, tendrá su castigo, y si un niño se porta bien, tendrá su premio. Entonces, esto es basado como entre el premio y el castigo, depende de cómo se porte el niño. Ahora, la importancia de este tipo de aprendizaje es basado en la observación, nos permite aprender de lo que hacen otros. Como les dije antes, nosotros observamos a alguien que admiramos y aprendemos lo que esa persona y aprendemos lo que nosotros admiramos de esa persona, ¿verdad? Y lo mismo sucede en los niños. Los niños observan algo de sus padres y lo aprenden enseguida. Cuando nos proponemos aprender algo, no siempre lo hacemos mediante nuestras experiencias directas. Muchas veces nos fijamos en lo que hacen otros. Entonces, esto se llama un aprendizaje vicario. Fue lo que dije. Un ejemplo es por decir, mi mamá sabe coser, entonces yo voy a querer aprender a coser porque mi mamá lo sabe hacer.
Es un aprendizaje vicario, no es una experiencia directa, sino que es una experiencia de mi mamá y yo quiero experimentar esa experiencia, entonces no es algo mío. En las características tenemos que si los niños observan a las personas que tienen a su alrededor comportándose de distintas formas, estas personas observadas se llaman modelos. Muchos de estos modelos influyentes son sus padres, son personajes de series infantiles, incluso los mismos amigos de sus grupos o de sus profesores se van a sentir viendo a algún personaje de alguna serie de televisión infantil. Ellos van a querer ser como esa persona, van a querer ser como ese personaje, van a adoptar la forma, el comportamiento de ese personaje. Entonces, estos modelos proporcionan ejemplos de conductas de observar e imitar. Así es como se aprenden los roles de género. Por ejemplo, el proceso de aprendizaje imitando a estas personas se conoce como modelado. Y uno de sus autores fue Albert Bandura. Ahora vamos a ver sobre el aprendizaje operante. Bueno, antes de hablar sobre el aprendizaje operante, tenemos algunos ejemplos como para reforzar un poco más acerca del aprendizaje vicario. Unos ejemplos que podemos dar fácilmente es en cuanto a la sociedad, por decir, si una persona adulta insulta a otra persona, por decir, hay 3 personas en este caso, va a ser una que va a insultar, el otro que va a ser el insultado y la tercera persona que va a ser el que está observando. Si una persona insulta a la otra persona, el observador lo que va a entender es que es una conducta normal y aceptada en las formas de relacionarse con la sociedad. Entonces, la persona que observó esta conducta, él la va a poner en práctica porque él cree y él va a entender que es una forma normal de poderse asociar con las demás personas. Ahora, otro ejemplo claro que aquí vamos a ver con los niños es que si un niño agrede físicamente a otro niño y no es castigado, entonces si no es castigado este niño, él adquirirá instantáneamente el modelo de comportamiento. Si ya una vez maltrató físicamente a otro chico y los padres no le dijeron nada, entonces lo va a volver a hacer, lo va a seguir haciendo, porque como no tuvo un castigo, no tuvo los papás no le hablaron, entonces él va a seguir con esto mismo. Ahora sí hablaremos sobre el aprendizaje operante. Este término fue introducido por el psicólogo Burrhus Frederick Skinner, que es una forma de repetir las formas de conductas que conllevan consecuencias positivas y menos probabilidades de repetir las que conllevan en problemas negativos. Es un tipo de aprendizaje asociativo. Este tiene que ver con el desarrollo de nuevas conductas en función de sus consecuencias y no con la asociación entre estímulos y conductas como ocurre en el condicionamiento clásico. La importancia. Si bien el conductismo puede haber perdido gran parte del protagonismo que tenía durante la primera parte del siglo XX, el condicionamiento operante sigue siendo una herramienta importante y utilizada con frecuencia en los procesos de moldeamiento de la conducta. Creo que aquí vamos a ver una parte sobre el castigo de los padres hacia un niño cuando se porta mal. Pero también cabe recalcar que los padres utilizan este aprendizaje, pero no saben el significado de este aprendizaje, ¿no? Así, el condicionamiento operante es una forma de generar asociaciones con incidencias en el comportamiento que podemos reconocer con facilidad en nuestra vida diaria. Era lo que yo les venía diciendo, ¿no? Sus características. Es un método muy importante en el área de la psicología como sistema de aprendizaje. Enseña al individuo a cada respuesta que conlleve una reacción o una reacción. Y cada refuerzo es positivo o negativo según sea cada meta completar. Indispensable para el conocimiento. Los padres, este aprendizaje, este condicionamiento operante lo utilizan para el castigo de los niños cuando se portan mal. Muchas veces los podemos ver ahí. Ya, eso es todo y muchas gracias.